Soy maestra, ustedes saben, así que no hay problema con esto para mí. Soy teacher, así que puede ocurrir. Muchos me preguntan, ¿no?, ¿qué pasa con la escuela de enfrente?, ¿no? Tenemos una misión y tenemos un gran desafío. El Señor hace un tiempo ya nos ha movilizado en actos de oración. Hemos cruzado, hemos rodeado la escuela. El año pasado, en diciembre, que había talleres abiertos, ingresamos, oramos dentro, aquí armando grupos de oración. ¿Y en qué estamos? Bueno, hay un cambio de algunas autoridades que tienen que ver con los que coordinan los talleres y por eso estamos como en un impasse esperando esas nuevas autoridades por las cuales tenemos que orar para volver después de las vacaciones y retomar los talleres. Pero hay una muy buena noticia y es que de la misma congregación tenemos personas capacitadas para dar esos nuevos talleres. Agradecemos por la vida de Matías, porque realmente fue muy valioso el tiempo que nos acompañó, pero el Señor prepara a otros para continuar. Así que tenemos a Lula y otros hermanos que se están preparando. Y también estamos pensando en nuevos puentes, ¿no? Hablando con otros ministerios de qué otras maneras acercarnos al gran desafío que tenemos enfrente. Mi hermano, mi hermana, te desafío a seguir orando, no bajar los brazos. En los altares de los lunes, el tema del desafío que tenemos está presente y oramos, pero desde tu casa, tu tiempo con el Señor, no dejes de orar por esto, ¿sí? Y en este año que el Señor ha llamado a los pastores a desafiarnos en uno más para Cristo, yo le digo, Señor, queremos uno más para Cristo de enfrente. ¿Decís amén conmigo? Amén. El Señor nos dé esa victoria, esa alegría, tener las primicias, que el Señor nos haga ver las primicias de lo que seguirá haciendo. Así que te invito a seguir orando por este desafío. Hoy vamos a leer, a hacer una lectura bíblica, una lectura de la palabra de Dios. Va a estar proyectada, siempre acompañamos los textos que se leen desde el frente, se acompañan. Y en este nuevo tiempo no traemos la Biblia física a la iglesia, ¿no? De pronto es pesada, lo puedo mirar desde el celular, ¿no? Estamos en un nuevo tiempo, la tecnología para muchas cosas nos ayuda y en esto no hay problema. Pero tenía, antes de ingresar en la palabra de hoy, decirte esto. En casa, lee la Biblia física. En tu casa, cuando estés en casa, abrí la Biblia física. Los que son padres, y padres por ahí de hijos por ahí pequeños, adolescentes, del celular, cuando tus hijos te ven mirando el celular, podés estar leyendo la noticia, el diario, contestar algún mensaje de WhatsApp, estar en alguna red, es lo mismo. Ellos no se van a dar cuenta que estás leyendo la Biblia, si no agarrás tu Biblia física. Y si sos abuelo, abuela, ¿no? Y estás leyendo y decís, uy, viene mi nieto, vienen los chicos, ¿no? Y parece que estamos haciendo algo mal, ¿no? Y la cerrás y la escondés. No, porque no quiero como molestar. No más, eso no más. Si estás leyendo tu Biblia y quedó en la cocina, que quede en la cocina. Si estaba leyendo y quedó abierta en la mesa de luz, que quede en la mesa de luz. Va a ser una oportunidad para dialogar. Che, abuela, abuelo, ¿qué estás leyendo? ¿Dónde estás? ¿Por qué está abierto acá? Es una oportunidad para hablar. Algunos por ahí son los únicos en sus familias cristianos. No escondas el momento en que lees tu Biblia. Y si queda en tu mesa de luz y si queda en tu escritorio, que quede. Empecemos a ser testigos en casa de nuestra búsqueda del Señor. Acá los celulares, bueno, creo que los pastores nos habilitan. En casa se abre la Biblia física, la leemos y queda esa palabra abierta. Jesús está enseñando. Jesús, como tantas veces, está enseñando. Gracias. ¿Sí? Hola. Mejor porque uno puede moverse más. Jesús, como tantas veces, está enseñando. Y cuando enseñaba, estaban por supuesto sus discípulos, otros seguidores, y también estaban algunos que no eran parte. Pero
convenía escuchar a ver qué estaba diciendo, qué estaba enseñando. Y ahí está Jesús una vez más enseñando. Yo te invito a acercarte. Yo te invito a que vengas a ser de este grupo que está atento. Hoy Richard nos decía, con estos corazones dispuestos a recibir algo que Jesús hoy nos quiere enseñar a todos. Y te quiero llevar a una parábola que es muy conocida, una parábola que la leíste un montón de veces y escuchaste un montón de prédicas, pero dice Hebreos 4 que la palabra de Dios es viva y eficaz y es poderosa y es como una espada de doble filo que llega hasta lo profundo de nuestro corazón y de nuestro ser. Y creyendo esto es que nos vamos a disponer a mirar esta palabra, esta porción que le escuchaste un montón de veces, a recibirla con ojos nuevos, a recibirla con un corazón dispuestos a lo que Dios tenga para decirnos a todos hoy. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, el Señor Jesús está contando y cuenta 3 historias, 3 parábolas. Parábola de la oveja perdida, se pierde una oveja. Había 100, una se pierde, el pastor sale a buscar a la que se perdió. Parábola de la moneda perdida, se pierde una moneda. Y parábola del hijo perdido, el hijo pródigo, un hijo se va, un hijo se pierde. Y quiero llevarte a esta parábola, a esta mirada, a esta lectura de Lucas 15 a partir del versículo 12. ¿Sí? Va a estar proyectado, podés mirar si querés en tu celular. La versión que les voy a compartir es la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. De esta versión vamos a reflexionar hoy en la palabra del Señor. Este padre tenía 2 hijos, pero comienza diciendo el versículo 12 de Lucas 15. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Primera parte de la historia. El hijo vivía con el padre. Y allá en la casa del padre el hijo lo tenía todo. El padre, cuando leemos un poco más el contexto, era un hombre adinerado, un hombre de recursos, rico, animales, tierras, siervos. El hijo vivía muy bien, pero parece que siempre nos topamos con un pero quizás se cansó de obedecer al padre, vivía en la casa. Quizás en un momento se hartó de sus principios, en la casa del padre había reglas, había normas y él quería algo nuevo, quería algo diferente, quería ir por la suya. Entonces le pide al padre esta herencia anticipada. Se va lejos, se va muy lejos. La palabra nos dice, se fue a una tierra lejana, a una tierra distante, apartada. Y allí, estando allí, malgasta la herencia. Vive sin principios, sin reglas. Nos decía la palabra, en una vida desenfrenada. Y se le acaba. Allí lo pierde todo. Y cuando se le acaba el dinero, se le terminan las fiestas y ya no tiene más amigos. Bueno, amigos es una palabra demasiado grande para decir de las personas que cuando había dinero se le habían acercado.
y está ahí en una tierra lejana, distante, está solo. No solo está solo, sino que se encuentra muerto de hambre y sale a buscar trabajo para poder comer. Le dan trabajo con los cerdos. Para el hebreo esto estaba muy mal. Levíticos 11 en el Antiguo Testamento nos habla de cuáles eran los animales considerados impuros, de lo cual los hebreos no debían ni tocar, ni cuidar, ni comer. Así que no solo está sin nada, sino que lo único que consigue es estar cuidando a los cerdos. Así que era caer en lo bajo, en lo más bajo. De tenerlo todo, tener afecto, tener casa, tener comida, tener abrazo, tener comodidades, de ser alguien, de tener un nombre, ahora no tiene nada. No tiene nada. ¿Cómo termina la historia? ¿Qué pasa? Y ahí en Lucas 15 vamos a leer a partir del versículo 17. Dice ahí Lucas 15 a partir del versículo 17, cuando finalmente entró en razón, te lo vuelvo a leer. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. A la vida del hijo la conciencia le empieza a hablar. El hijo perdido recapacita, vuelve en sí, nos dice la palabra, entró en razón, se vio. Por fin se vio, y cuando se vio sucio, se vio solo, se vio muerto de hambre entre los cerdos y pensó: ¿cuántos en la casa de mi padre? Y yo, ¿qué hago yo? Yo tan lejos. ¿Cuántos en la casa de mi padre tienen comida? Tienen techo, tienen abrazo, y yo aquí, tan lejos, tan solo, tan necesitado. Y toma una decisión: volveré. Toma una decisión: voy a volver. No era fácil volver. No era fácil volver, porque salió altanero, salió orgulloso, que se comía el mundo. Y ahora no tenía nada, lo había perdido todo. Ojalá fueran solo las manos vacías. Estaba sucio por fuera, sucio por dentro. Y de camino de regreso, y había que pasar por lugares que lo habían visto, por personas, por la mirada del otro, el qué dirán. Este no era, ¿qué le pasó? ¿No? Mira cómo quedó. Y otro de la vuelta era llegar hasta la casa del padre y enfrentar al padre y ser visto por todos. Tan humillado, tan indigno. Pero cuando reacciona, cuando vuelve en sí, tiene claridad. Tiene claridad. Y quiere volver. Desesperadamente quiere volver a la casa del padre. Y también tiene claro lo que debe decir. Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno, ya no. Esta convicción tan firme lo lleva a volver, a retomar el camino de regreso. Mucho se había ido, mucho se había alejado y había que hacer mucho camino de regreso, de vuelta. Y me imagino que en ese camino largo de regreso, esto que quería decir una y otra vez, porque yo iba a decir, Padre, ¿cómo iba a decir, Padre? He pecado contra el cielo, y ahí seguramente desarrollaba y confesaba y decía. Y después, papá, pero también contra vos. Y te pedí la herencia anticipada. Y no tuve en cuenta tantas cosas y el dolor que te causé y el tiempo. ¿No? Y entonces el camino de vuelta fue repasar lo que quería decir. Fue recordar lo que quería confesar delante del Padre, a Dios y a quien había ofendido, a su Padre. Hasta que se acerca a la casa. Hasta que se acerca, está en el terreno de la familia. Y dice la palabra que su padre lo ve de lejos. ¿Casualidad? No. Seguramente este padre, muchas veces en el día, salía a la puerta y miraba el camino. No había sido la primera vez, no fue casualidad. Muchas veces, en varios momentos del día, salía y miraba hacia el camino, esperando. Hasta que un día el milagro ocurrió. Y allí estaba el hijo. Costaba reconocerlo. No era el mismo muchacho que se había ido. Sus ropas estaban sucias, andrajosas, parecía un pordiosero, quizás rapado. Así que costaba, pero el padre lo reconoció. Y pienso que el hijo venía repitiendo y sabía lo que quería hacer y sabía que quería volver y sabía que no había otro camino y quería hacerlo. Pero cuando llega al terreno, cuando llega cerca de la casa de papá, ¿no? Esos últimos pasos. Pero no los hizo él, porque el padre corrió a su encuentro. Y cuando llega, dice la palabra, que lo abraza y que lo besa. Y dice la palabra, lo abraza lleno de amor y de compasión. Y el hijo había practicado, papá, aquí estoy, mírame. He pecado contra el cielo y contra ti. Me equivoqué, papá. Me equivoqué tanto, me fui tan lejos. No merezco. ¿Qué voy a merecer yo? No merezco ser tu hijo. Trátame como un siervo. Vos me das una changuita, un trabajo. Yo lo que vos me digas. El padre parece que no lo termina de escuchar. Porque ya mueve y pide, no un vestido nuevo, no un vestido limpio, pide el mejor vestido. Pide un anillo. ¿Por qué? Porque siempre fue hijo. Siempre fue hijo. Y hace una fiesta porque había que celebrar, había que festejar. El hijo que se había perdido es el hijo que se recupera. Qué bella, qué hermosa historia. ¿Cuántas veces la hemos escuchado? Dice Isaías 53:6, todos nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Todos nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Cuando volví a esta historia, cuando volví a mirarla, me vi. Y cuando me vi, dije, ¿cuántas veces? Yo también. ¿Cuántas veces? Yo también. Pródiga. Me vi. Y yo quiero invitarte a mirarte. Porque a veces estamos y a veces no estamos. A veces estamos y a veces tomamos distancia. Y a veces la distancia es tan
grande y tan larga. Al igual que el Hijo, recibimos una herencia, bendiciones hemos recibido, pero el pródigo lo mismo que hizo con su herencia. No había sido su esfuerzo, no le había costado nada, era el trabajo del Padre, era el trabajo de toda una vida del Padre. Ni a vos ni a mí nos han costado lo que hemos recibido, las bendiciones que hemos recibido, no nos han costado. Recibimos la gracia como un regalo, el perdón de nuestros pecados, la libre entrada a la presencia de Dios, poder disfrutar de las promesas, el amor y la misericordia incontables. Pero ahí muchas veces, varias veces, las metimos en una cartera, en una mochila y empezamos a caminar más lejos. Porque no las conseguimos nosotros, no nos habían costado. Fue Jesús, fue con su vida, fue con su sangre. Fueron a costa de su sacrificio esas bendiciones y quizás sin darnos cuenta las tuvimos en poco. El amor, menospreciamos el perdón total. Estaba ahí, está al alcance. Mañana vuelvo a pedir perdón. La gracia, el regalo inmerecido, quizás su gracia nos pareció barata. Y creyendo que la herencia y que las bendiciones eran para siempre y que nos pertenecían y que se iban a multiplicar en cualquier lugar, quizás pensamos que esas bendiciones se iban a multiplicar en cualquier lugar. Quizás pensamos que esas bendiciones se iban a multiplicar en cualquier circunstancia. No fuimos. Y en la provincia lejana, en la provincia apartada, empezamos a perder. Sin darnos cuenta empezamos a derrochar la herencia. Cuando dejamos de tener tiempo para leer la Biblia, empezamos a perder. Cuando estábamos demasiado ocupados para orar, empezamos a perder. Cuando pensamos que era solo venir un ratito el domingo al culto y después empezamos a perder. Cuando le dimos poco valor a la comunión de los hermanos, empezamos a perder. Y empezamos, lejos, distantes, empecemos a dilapidar la herencia y las bendiciones recibidas. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, dijo Jesús, y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Unidos darán mucho fruto, separados nada. Separados nada. Separados se acaba, separados se pierde, separados nada. Somos hijos, los que un día lo recibimos en nuestra vida, como nos dirá Juan 1:12, a los que lo recibieron y creyeron en Él, los ha hecho hijos. Un día tuvimos quizás la experiencia de acercarnos a Jesús. Pero quisimos que con esa experiencia, con esa vez, y dejamos de valorar las bendiciones y lo recibido. Lo fuimos menospreciando, lo tuvimos en poco y cuando nos queremos dar cuenta estamos ahí entre los sardos, en lo profano, en el secularismo, en la tibieza, en la idolatría de tantas cosas, El pródigo empezó a tener hambre. ¿Tenemos hambre? ¿Hay hambre de volver a casa? ¿Hay hambre del abrazo del Padre? ¿Hambre de volver al propósito? ¿Hambre de una vida que valga ser vivida?
Hambre de las cosas maravillosas que Dios prometió a los que le aman. Hambre de vivir eso. Hambre de su espíritu. Hambre de una vida plena. ¿Hay hambre? El pródigo no recibió una visita. Nadie fue a orarle. No le llegó un texto por WhatsApp. Dice que recapacitó, dice que volvió en sí. Siento como que era un ahogado, ¿no? Que recupera. Estaba casi muerto y recupera la bocanada de aire. Fue el Espíritu de Dios que le mostró su situación. Fue el Espíritu de Dios que le dio una nueva oportunidad y él la tomó. A veces ninguneamos las oportunidades. Quizás también tengamos que reconocer cuántas oportunidades despreciamos. Cuántas oportunidades tuvimos en poco. Y nos creemos eternos. ¿Y si es mañana? ¿Y si es mañana que tenés que presentarte ante el trono? ¿Quién dice? ¿Quién sabe? Hemos ninguneado las oportunidades. Las hemos tenido en poco. Debe haber otra. Va a haber otra oportunidad. Sí, es tanta la gracia y tanto el amor y tanta la misericordia. Menospreciamos la herencia. Y ahí estaba el pródigo, sucio, hambriento, pobre, daba vergüenza, todo daba vergüenza, pero no le importó. Nada era más valioso que volver a la casa del Padre. Y cuando llega, dice, he pecado contra el cielo. El pródigo confiesa. Cuando llega, confiesa. Y esta palabra me pegó porque me dije, yo no te estoy diciendo nada. Yo te estoy compartiendo lo que el Señor primero me dijo a mí, porque yo me vi pródiga. Yo me vi pródiga. Y el Señor me dijo, ¿estás confesando algo? ¿Cuánto hace que no confesamos? Fuimos al Señor hace para algunos muchos años, otros menos, otros hace poquito, fuimos al Señor, pero parece que ahí ya quedó el perdón. ¿Cuánto hace que no confesamos? Que no confesás los pecados de hoy, antes de salir de tu casa, el chinche, el enojo, la mala palabra, la falta de paciencia, el de ayer, el de la semana pasada, lo que te sigue molestando. ¿Cuánto hace que no confesamos? ¿Cuánto que no vamos al Padre? He pecado. Me volví a equivocar. Dice Proverbios 28:13, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Los que encubren sus pecados no prosperarán. Queremos prosperar y seguimos pecando y seguimos sin confesar, pero queremos prosperar. Pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Confesar y abandonar, no volver. He pecado contra el cielo. ¿En qué fallamos? ¿En qué le fallaste al Señor? ¿En qué le fallé? Dice el Salmo 32:5, finalmente te confesé mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. ¿Por qué seguimos cargando culpas, hermanos? Pueblo de Dios, iglesia. Porque no hemos ido. Porque no hemos confesado, entonces la culpa nos pesa, nos carga el corazón. Porque no hemos ido, Señor. Y tenemos que ir por lo pequeño, tenemos que ir por lo mediano, tenemos que ir por lo grande. Por cada una de esas cosas hay que pedir ¿qué? Perdón. Hay que pedir perdón. Tú me perdonaste. Y cuando me perdonaste, mi culpa desapareció.
ya no había más. Dije, el pródigo dice, he pecado contra el cielo, y confiesa lo que pecó contra Dios, pero dice al Padre, yo pequé contra ti. Y tenemos que reconocer que hemos pecado contra un otro. Ofendimos, maltratamos, fuimos injustos, severos, no ayudamos a la viuda ni al huérfano, no actuamos bien, herimos con palabra, con hechos. He pecado contra el cielo, pero también, papá, pequé contra vos. Hay un pecado que tiene que ver con el otro. Puede ser que haya años que no te hablas con una persona y vos te crees que eso es normal y está bien. Meses que no llamás y que no te relacionás con una persona y eso crees que es normal. No. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Es hora, pueblo de Dios, que confesemos al Señor y que también entremos a cuidar los vínculos cercanos. No esperes que vengan a pedirte perdón. Seguramente que fueron los otros los que te dañaron. No esperes, anda vos a pedir perdón. O anda vos a decirle, ¿sabes qué? Vos no lo supiste. Pero esto que dijiste, esto que hiciste, me causó mucho dolor. Y vengo cargando este dolor por mucho tiempo, pero ya no más. ¿Sabes qué? Perdoné. Quiero que sepas que te perdoné. No esperes que el otro venga. Soltá perdón. Soltá perdón. Viví en libertad. Viví en la libertad de los hijos de Dios. Viví no como esclavo, viví como libre. Dice Santiago 5:16, invito a los músicos a que vayan pasando. Dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Santiago 5:16. Confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Confesar, arreglar las cuentas con un otro trae sanidad. Trae sanidad. Trae sanidad al alma y trae sanidad al cuerpo. Trae sanidad al alma y trae sanidad al cuerpo. Hijos, acá, hijos, pero pródigos. Yo primera. Tantas veces sin valorar lo recibido. Tantas veces pensando que se iba a multiplicar de cualquier manera. Tantas veces sin aprovechar oportunidades. El Espíritu te marca, te lo dice, te señala. Lo desatendemos. Desatendemos sus palabras. Porque creemos que mañana va a volver. Y eso fue empezar a perder la herencia. Empezar a perder las bendiciones. No hemos confesado. Fuimos a la cruz, recibimos el perdón. Pero yo no confesé lo de la semana pasada. No pedí perdón por ese error, por esa palabra, por ese pensamiento, por esa acción. Dejamos de confesar. Hicimos mal. Hicimos mal. Hay que confesar. Papá, me acordé de un mensaje tuyo hace muchos tiempos, tener cuentas cortas con Dios. Cuentas cortas con Dios. Hay que confesar. Quiero que le escuchemos a Florencia cantar y yo te invito a un tiempo de oración, a un tiempo de reflexión delante del Señor.